Ya. Bien, jóvenes, vamos a seguir avanzando con el curso, ¿no? Para lo cual el día de hoy vamos a ver el primer aspecto fundamental, lo que hemos conversado, ¿no? Ayer en la presentación del sílabus, ¿no? A ver, vamos a... Ayer habíamos... Vamos a ver, a ver. Ya. Entonces, un poco vamos a ver. Tenemos... habíamos dicho que primeramente queremos conocer cuál es la concepción sobre emancipación. ¿Qué pensamos sobre emancipación? ¿O qué significa emancipación? ¿Cierto? Eso es lo que queremos ver en el fondo. Es decir, tenemos que tener un aspecto de carácter básico, fundamental, ¿no es cierto? Vamos a precisar aspectos que son muy importantes, ¿no? Ah, Vamos a señalar, vamos a señalar algunas cosas que nos permitan definir qué es la emancipación, ¿ya? Bien, entonces empezamos con lo siguiente. Hay varios aspectos que vamos a determinar en suma qué significa emancipación, ¿no es cierto? Eh, Podríamos partir desde un aspecto de carácter personal, podríamos partir desde un aspecto de carácter personal, vamos a decirlo. Sí. Ah, o nación. Vamos a ver si para poder mucho mejor. Tres aspectos tenemos, ¿no? El término de emancipación, si se quiere, semánticamente, vamos a precisar, es una forma de obtener la libertad, ¿cierto? Emanciparse, liberarse, ¿cierto? Ser libre. Me he emancipado. Ah, ya soy libre, ¿no? Nos hemos emancipado. Ah, somos libres en la sociedad. Ah, un Estado obtiene su emancipación o una nación se ha emancipado. Estamos en el tercer aspecto, ¿no? Entonces, en suma, ¿qué significa eh, emancipación? Es obtener la libertad. Y, y vamos viendo que propiamente
semánticamente hemos dicho que emancipación es obtener la libertad. ¿Sí? Si se quiere es obtener la libertad. Entonces, en lo personal, pues, como por ejemplo, nosotros algún día o ustedes dicen, bueno, pues yo ya me emancipé. ¿Y qué significa el hecho de verse emancipado? ¿No? Significa, pues, en los términos propios es para poner fin, ¿no es cierto? Para poner fin o término de una patria potestad. Una patria potestad. Es cuando ustedes a sus papás les reclaman, le dicen, papá, yo ya soy mayor de edad, ya tengo mis 18 años, ¿no? Y por lo tanto ya puedo decidir mi vida. Yo ya puedo hacer mis cosas por mi propia cuenta. Ah, ¿y qué están haciendo? Están poniendo fin o término a la patria potestad. Es decir, se están emancipando. Dicho semánticamente, están obteniendo su libertad, ¿no es cierto? Eso es lo que comúnmente en lo personal hablamos, ¿no? Ese es de patria potestad. O sea, cuando dejamos de depender de nuestros padres. Bueno, hay veces también por circunstancias propias, no siempre se deja a los 18 años, ¿no? Siempre hay veces a temprana edad dejamos a los papás, ¿no? Por situaciones propias, puede ser de carácter económico, social, o puede ser también por el hecho de encontrar mejores condiciones de formación cultural, es decir, por estudios, ¿no es cierto? Por formación. Estoy dejando a mis padres, entonces estoy perdiendo la tutela, ¿no? Pero de todas maneras no se pierde. Siempre el Estado garantiza la tutela, ¿no? Garantiza hasta los 18 años. Solo que cuando se pierde, ¿no? A los padres, entonces dejamos de lado, ¿no? Pero sin embargo lo asume el Estado, o sea, nunca el Estado abandona, ¿no? No abandona. Entonces, en esa medida, ese es uno de los aspectos en términos de carácter personal, podemos hablar. En otros términos de carácter personal también podemos hablar. Cuando nosotros buscamos una pareja, ¿no? Entonces, hay veces la pareja no es compatible, ¿no? En la vida social, no es compatible en la vida familiar, no es compatible en el aspecto de carácter económico. Entonces podemos también buscar nuestra libertad, o sea, propiamente como dice, cómo nosotros nos emancipamos, es decir, cómo encontramos nuestra libertad. Quiero ser libre. ¿Por qué? Porque esta persona no es parte mía, no comparte, no es. Entonces, ese es otro aspecto también, ¿no es cierto? Es otro aspecto. Por eso es que cuando en el argot criollo, sobre todo a los varones le dicen los famosos saco largos, ¿no es cierto? Ah, tú tienes que aprender a emanciparte, tú eres muy independiente, etcétera, ¿no? Así más o menos. Entonces, eso también podría conllevar a un término de carácter personal. Bueno, en lo social, generalmente, nosotros propiamente tenemos muchos aspectos o argumentos propios que podemos precisar. Pues, como por ejemplo, una de las limitaciones de libertad humana está condicionada por la dependencia en que los hombres se encuentran
no solo respecto a la naturaleza. Muchos dependemos de la naturaleza, ¿no es cierto? Muchos dependemos de la naturaleza. Ejemplo, ¿qué está ocurriendo en el altiplano? ¿Qué está pasando ahorita? Prácticamente el clima ha variado mucho. En estos momentos la gente del campo está preocupada. No llueve. Y es etapa en que tenemos que propiamente vertebrar la actividad de la agricultura, ¿no? Como también apoyar a la actividad de la ganadería, porque si no llueve, esto va a conllevar a que se atrase las actividades de la agricultura y como también los animales empiecen a enflaquecer, ¿no? Y pierdan su valor adquisitivo, su valor propio, ¿no? Entonces un animal flaco no se puede vender como un animal bien parado y gordito, ¿no es cierto? Ese es uno de los aspectos que también es cierto. Por eso dice acá bien claro, ¿no? Las limitaciones de, de la libertad humana está condicionado por la dependencia en que el hombre se encuentra, no solo respecto a la naturaleza, sino respecto a las fuerzas sociales que imperan sobre ellos, ¿no? Entonces, no solo frente a la naturaleza, sino también a las fuerzas sociales que imperan dentro de nuestra sociedad. ¿Y cuáles serían esas fuerzas sociales que imperan en nuestra sociedad? A ver si alguien me ayuda, a ver. Y esto ya más o menos ya con alumnos que han estudiado la realidad nacional, ¿no es cierto? Y han estudiado la realidad nacional y conocen, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas fuerzas sociales que imperan sobre ellos? O sea, los que hacen que nosotros no seamos libres, ¿no es cierto? No actuemos en forma libremente, ¿no es cierto? A ver, si alguien, a ver, por ahí, a ver, alguien nos dice, a ver, chicos, despierten, no se me duerma. ¿Cuáles serían esas fuerzas sociales que imperan y que nosotros? A ver, ¿qué dice a ver nuestro gran amigo? A ver si nos puede decir algo. A ver, Andrés Samuel, a ver. ¿Qué dice el amigo Andrés Samuel? A ver, ¿cuáles son esas fuerzas sociales? Bueno, dice las leyes, a ver, eso serían las normas jurídicas, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta, las normas jurídicas. Entonces, las normas jurídicas empiezan desde la Constitución, las leyes, ¿no es cierto? Decretos supremos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver,
Bien, vamos entonces adelantando, el tiempo nos va a ganar. Entonces, las fuerzas sociales eminentemente obedece a toda la estructura social que nosotros tenemos, o a toda la estructura, si se quiere, del Estado, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, la sociedad civil, tenemos la sociedad propiamente jurídica, tenemos el Estado, etcétera, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahorita no estamos en un problema uh, de gobernabilidad en el Estado peruano. Hay una pugna por diversos sectores por tomar el control del Estado peruano, ¿no? Y eso realmente no hace que nosotros podamos actuar libremente, ¿no? Nos presiona, nos estamos presionados, ¿no? A ver, todos estamos preocupados ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona que el día de ayer, a partir del día de ayer o a partir del día de hoy, está tomando el poder del Estado? ¿Vale? Entonces, es igual que la naturaleza, también dependemos de la lluvia, ¿no es cierto?, para hacer nuestra agricultura. Nosotros también dependemos del quehacer de la vida social, política, del Estado, ¿no es cierto?, de qué va a ocurrir, ¿no es cierto? Todos estaremos preocupados si va a continuar como estamos continuando. Capaz nos va a decir a partir de enero, volvamos a las clases presenciales, ¿no? O capaz también va a decir, bueno, pues no, definitivamente las clases no presenciales van a primar en la universidad. Bueno, que o capaz los licenciamientos, qué sé yo, la parte económica, el trabajo, etcétera. Capaz no va a haber más trabajo, no va a haber, o, o va a avanzar mucho más el coronavirus, va a haber más muertos, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces hay una presión social, ¿no es cierto? Hay una presión social. Entonces no somos libres para poder actuar, ¿no es cierto? Entonces a eso obedece que también muchas veces encontrar una independencia plena, plena, es una emancipación plena, una libertad plena. A veces no lo tenemos. Siempre la libertad es relativa. A eso se refiere este aspecto fundamental en el quehacer de la vida social, ¿no? Siempre vamos a estar preocupados, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que van a hacer la sociedad civil, el Estado, propiamente las normas, etcétera? ¿Qué será cuando yo termine de estudiar mi carrera? ¿Qué si habrá más aumento de sueldo? Capaz nos van a disminuir, etcétera, ¿no? Estamos preocupados en muchos aspectos propiamente que nos presionan y no nos dejan actuar en forma libre. Entonces, emanciparse de eso es un poco muy difícil. Claro, hay personas que sí se emancipan, pero de emanciparse de todo es difícil. Y caen, pues, muchas veces en el vicio. Yo ya no quiero saber nada, ya. Me agarro mi botella de alcohol y por ahí me voy y listo, ¿no? Pero ya también pasamos a ser cadáveres andantes, ¿no? Tampoco es eso, ¿no es cierto? Yo sé, yo no quiero hacer nada con nada y punto, ¿no? Ya me dedico a agarrar mi botella y empiezo a tomar todo eso, pero pasamos a ser cadáveres andantes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos salido de una cosa que obviamente que es muy fuerte, que nos influye mucho, mucho, nos presiona mucho, pero no escapamos, pero pasamos a hacer una cosa. Bien, entonces eso más o menos de carácter social. Todos nosotros sabemos, si nosotros buscamos la literatura y como expresión propia lo que hemos hecho en el curso anterior, uno de los valores fundamentales es la libertad, ¿no? Hay
seguiremos todos señalando que la libertad es uno de los valores fundamentales en el quehacer de la vida social, en el quehacer de la vida personal, del individuo, del hombre. Entonces, científicamente, ¿qué significa? Pues libertad, ¿no es cierto? Libertad propiamente es una necesidad fundamental, ¿no? Una necesidad fundamental en el reconocimiento de su interacción dialéctica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Su interacción dialéctica es cuando nosotros propiamente tenemos esa potestad propiamente de tener esa libertad de actuar, de tomar nuestras decisiones, de transformarnos nosotros a nuestra manera y forma de querer ser, ¿no es cierto? Eso es tanto en lo personal, en lo social y también como Estado o nación. Pues necesitamos una libertad para poder tomar nuestras decisiones, actuar y hacer las cosas que pertinentemente veamos por conveniente, ¿no es cierto? Entonces, la libertad como una necesidad de lo que ha tomado conciencia, ¿no es cierto? Lo que toma conciencia del ser humano, la sociedad o el Estado. Entonces, eso es básicamente. Entonces, ahora sí vamos a entrar a nivel de lo que es el Estado o nación, para poder ubicar lo que es la emancipación. Sobre emancipación de Estado o nación, vamos a ver desde diversos puntos de vista, ¿no? Desde diversos puntos de vista. Dice uno, ¿no? Uno de los aspectos en torno al Estado, cuando un Estado es dependiente o una nación es dependiente de otro, a ver, es lo que nos dice cómo vamos a definir el término de emancipación. Una de ellas, como por ejemplo, nos dice lo siguiente: cuando un pueblo, que se entienda bien, cuando un pueblo toma conciencia de su necesidad objetiva de no depender más de otro Estado y empieza una lucha por su emancipación con toda fuerza, ¿cierto? Entonces es una definición que estamos dando. Dice, cuando el pueblo toma conciencia de que ya no debemos depender de otro Estado. O sea, es decir, ¿qué es lo que pasa? Dice, tomamos conciencia de una necesidad objetiva de no depender de otro Estado. ¿Por qué? Porque sabemos objetivamente que nosotros podemos autogobernarnos, podemos autodeterminar y podemos autónomamente encontrar nuestro bienestar propio como seres humanos que vivimos en un espacio geográfico o un espacio determinado, ¿no? Entonces, a eso básicamente va en torno a esta definición. Entonces dice, cuando el pueblo toma conciencia de su necesidad objetiva de no depender más de otro, en este caso de otro Estado, ¿no es cierto? O sea, no depende. Entonces buscamos la forma de liberarnos. Y el hecho de liberarnos no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil. La historia nos ha enseñado de que todos los pueblos para poderse liberar realmente han tenido que luchar, han tenido que luchar. No ha sido fácil, ¿no es cierto? Todos sabemos de que a lo largo de toda la historia, aquellos pueblos o aquellas naciones
que han pasado a depender de otro, siempre han tenido que luchar para poder liberarse, ¿no es cierto? Para poderse liberar. Y muchos no han podido liberarse, ¿no? O no han tenido la fuerza necesaria y propia y han tenido que recurrir propiamente a fuerzas, si se quiere, de carácter espiritual, ¿no es cierto? Entonces, de ahí incluso viene el primer grito de libertad. Me estoy refiriendo a que hay toda una nación históricamente que ha luchado, que ha pregonado su libertad, pero no tenían los elementos suficientes para luchar y vencer a ese estado. Tenían que recurrir a una situación de carácter espiritual, ¿cierto? Es decir, buscar el apoyo de Dios. A ver, ¿quién me dice de qué nación ha sido? ¿Cierto? ¿Qué nación ha encontrado su libertad con apoyo de la divinidad? A ver, un punto al examen. A ver, ¿quién me dice? A ver, Israel. muy bien. El pueblo de Israel. ¿De quiénes? ¿De quiénes se han liberado? A ver, De los egipcios. muy bien, exacto. Eso hay que tener en cuenta. Se dice que la historia haya sido el primer grito de libertad. Ustedes sabían que los israelitas, ¿no es cierto? Tiene todo un contexto histórico, la forma como llegaron a Egipto y posteriormente, pues, se sometieron como esclavos y pedían su libertad, ¿no es cierto? Querían ser libres, querían retirarse, irse al lugar o al espacio donde ellos habían buenamente, ¿no? Se habían generado, ¿no? Entonces, pero elementos suficientes, o sea, no tenían armas, no podían enfrentarse contra el ejército de los egipcios, entonces buscan un apoyo propiamente de quién, de la divinidad, o sea, Dios les ayuda a salir de Egipto, ¿no? De Egipto. Imagínense, ¿no? Esa es una forma de cómo nosotros vamos encontrando este término, dice, cuando el pueblo toma conciencia, es que ellos tomaron conciencia de que quieren tener su libertad, ¿no es cierto? Pero Dios les ha condicionado, les ha dicho, bien, yo los saco, pero eso sí, tienen que tener fe, ¿no es cierto? Soy quien soy y tienen que tener fe. Ahí está el problema. Y en el camino perdieron esa fe y por eso todos los que salieron de Egipto no pudieron llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? No pudieron llegar porque perdieron pues eso, ¿no? Esa condición, ¿no es cierto? Empezaron a crear dioses materiales o se fueron contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va. Igual ya dejamos de ver. Bien, entonces sigamos a ver. Entonces se emprende una lucha. Los que emprendieron una lucha con, por ejemplo, los otros pueblos a través de la historia, como por ejemplo, vayamos a ver a Estados Unidos, ¿no? Que tenemos mucho más próximo a nosotros que también es del continente americano. Tuvo que luchar para poder, ¿no es cierto?, buscar su emancipación, su libertad de la dependencia de los británicos, ¿no es cierto?, de los británicos. Así como posteriormente el Perú también toma conciencia y debe decir, no, toma conciencia para poder vertebrar toda una lucha. Hemos tenido que luchar para poder encontrar una, encontrar la libertad o una libertad, ¿no es cierto? Entonces, a eso más o menos va esta definición que les he estado precisando, ¿no es cierto?
Otra definición que también encontramos dice, la experiencia histórica nos señala el proceso de la emancipación. ¿No es cierto? Dice, nos señala el proceso de la emancipación. ¿Cuál es ese proceso de la emancipación? Y siempre en ese proceso vamos a encontrar, es plenamente la lucha, ¿no es cierto? No hay libertad sin lucha, ¿no es cierto? O como lo decía también Lenin, decía pues, ¿no? Prácticamente la lucha, ¿no es cierto? Es la partera de la historia, ¿no? Imagínense, Lenin decía, la lucha es la partera de la historia. O sea, sin lucha no hay historia, es lo que nos quiere decir. Tenemos que luchar ¿para qué? Para poder encontrar nuestra libertad. Tenemos que luchar para encontrar nuestras mejores condiciones de vida. Tenemos que luchar para acceder a una serie de aspectos fundamentales en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pues lo que más o menos nos va a entender Lenin, ¿no es cierto? Y por eso ellos hacen la revolución rusa. Entonces, a eso va concatenado. Y eso es lo que nos precisa, ¿no es cierto? Entonces, bien claro nos dice, la experiencia histórica nos señala el proceso de la emancipación por el propio desarrollo de la sociedad humana. O sea, dice, por el propio desarrollo de la sociedad humana. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad humana prácticamente, ¿no es cierto?, permanentemente va desarrollando. Hay un momento en que necesitamos cierta libertad para poder hacer nuestras cosas, ¿no es cierto? A eso va encaminado, dice, por el propio desarrollo de la sociedad y de la humanidad, para la realización, ¿sí? Para la realización de la libertad auténtica. Entonces, cada vez la sociedad tiene que perfeccionarse, tiene que mejorar, así como también la persona humana y para encontrar libertad. También por ahí encontramos otro concepto también, que es muy atinado también, que nos dice, ¿no es cierto? El proceso por el cual un territorio colonial toma conciencia de sí mismo y se lanza a la lucha por la independencia. Es otro concepto también. Es otro concepto. Proceso por el que un territorio colonial toma conciencia de sí mismo y se lanza a la lucha por la independencia. Es el caso de nosotros, ¿no es cierto? ¿Quiénes tomaron conciencia? En un primer momento tomaron conciencia los indígenas hasta la revolución de Tupac Amaru. Insistentemente hemos luchado por recuperar, por restaurar el sistema incaico, ¿no es cierto? Pero no hemos podido porque tenemos no una unidad auténtica, no fuimos una nación propia, sino que estábamos divididos por varias naciones y eso ha sido el protagonismo de la historia de que no se concreta. Entonces, cada nación propiamente quería hacer lo suyo. ¿No? Ese es el problema. Siempre el Perú ha sido un problema. ¿Por qué? Por esa razón de que nosotros somos un país en que tenemos una diversidad de carácter cultural, una diversidad de naciones. Por eso llamamos pluricultural, lamentablemente hasta el día de hoy. Y por eso hasta el día de hoy todavía luchamos y decimos, el Perú debe ser una nación. ¿El Perú ahorita es una nación? No, no es una nación. No es una nación. Más bien estamos luchando porque sea una sola nación. ¿Cómo encontrar esa unidad? Ahí está el problema. Por eso todos los problemas que se generan hoy, todos los problemas que
Entonces, a eso va esta definición que más o menos, ¿no? Lanza por la lucha por la independencia, ¿no es cierto? Y en un segundo momento tomaron los criollos, ¿no es cierto? Los criollos. Los criollos, y finalmente ellos son los que lograron la emancipación. Y por eso también los criollos son los agraciados por la emancipación, y más no los indígenas, porque al final los indígenas van a terminar siendo los mismos, ¿no? O sea, los indígenas no ganan con la emancipación. ¿Por qué? Porque al final terminan siendo siervos de las nuevas haciendas que se van a generar a partir de la emancipación, ¿cierto? Y cuando realmente obtiene su verdadera emancipación los indígenas. ¿Alguien me diría cuándo? Es cuando, ustedes saben que cuando los españoles llegan al Perú, ¿no es cierto? Lo primero que hacen es quitarles, ¿qué les quitan? Sus tierras, ¿no es cierto? Sus tierras. Al quitarles sus tierras se llama, básicamente en el quehacer del mundo de la dialéctica, les quita su propiedad, ¿no es cierto? Su propiedad. Bueno, también podemos decir su objeto de trabajo. O sea, no se quedan con las manos vacías, ¿no es cierto? Y su emancipación para ellos va a venir cuando nuevamente les devuelvan su objeto de trabajo o su medio de trabajo. ¿Y quién les devuelve su objeto de trabajo? ¿Alguien me puede decir, a ver? Aya de la Torre. A ver, un poquito más. Aya de la Torre nunca asumió el gobierno. A ver, Leonel, a ver. Piensa un poquito más, a ver. Ah, muy bien, acá dice Velasco. Muy bien. Juan Velasco Alvarado. ¿Cierto? Juan Velasco Alvarado. Les devuelve la tierra. Cuando dice Juan Velasco Alvarado, a la tierra para quien la trabaja. Entonces nuevamente les devuelve la tierra. O sea, recién se les reivindica en la década del 70 del siglo pasado. Imagínense. Por eso es que los indígenas no sacaron provecho nada en el proceso propio de lo que fue la emancipación del 21 de julio, ¿no? Ningún beneficio, ningún beneficio. Quienes sí sacaron beneficio fueron prácticamente quienes, los criollos, los criollos. Entonces ahí vamos a tener que ver, por eso la emancipación requiere todo un proceso de análisis, no es tan sencillo, ¿no? Entonces es otra definición la que hemos precisado, ¿no? O vamos a tener una última definición que también van a encontrarlo también, ¿no? Pueden encontrar en cualquier diccionario común y corriente que yo sé que tienen un diccionario en casita, todos tenemos diccionario, todos estudiantes, incluso desde que hemos empezado a estudiar en la escuela, siempre nos han comprado un diccionario chiquitito, ¿no? Ya sea Larousse, diccionario Coquito, y otros son diccionarios más, no sé, hay varios diccionarios, ¿no? Que siempre tenemos en casita y lo podemos encontrar. Entonces dice, por ejemplo, encontrar uno, ¿no? Es una etapa de la historia del Perú, ¿no? Es una etapa de la historia del Perú. Así es. Emancipación. Ah, es una etapa de la historia del Perú. Muy bien. Efectivamente, sí es una etapa de la historia que tiene por objeto de qué? Romper los lazos, ¿no? Los lazos políticos de dependencia española. Ahí sí estaríamos correctos con eso. ¿Por qué? Porque solamente nosotros hemos perdido con España
los lazos de carácter político, ¿no? Más no los otros aspectos fundamentales, ¿no? Es decir, hemos dejado de depender de España, ¿no? En el aspecto de carácter político. Por lo demás, no hubo absolutamente nada, ¿no? Eso es todo. Entonces, son algunas definiciones o concepciones sobre la emancipación. Todo esto lo que les he precisado se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar para que ustedes tengan, ¿no? A su vez también ustedes lo puedan, digamos, leer, analizar estas definiciones que los he precisado para que de esa forma ustedes más o menos tengan una idea qué es emancipación, ¿ya? Entonces, en la que yo más o menos tomo conciencia, y para mí internalizar, ustedes también deben internalizar porque son profesores de historia y algún día les van a preguntar a alguien, ahora que es voz populi, ¿no? Hablar sobre el bicentenario, ¿no? Alguien les preguntará, usted es estudiante de sociales, ¿no? ¿Me podrías decir qué significa emancipación? ¿Cuál sería la respuesta? Alguien me dice, a ver, si alguien ha captado, a ver. Y hay que ganar un punto, a ver quién gana el otro punto, a ver. A ver, sigamos participando. Muy bien, acá dice, es una etapa de la historia. Todo el mundo sabe saber, de otra forma, muy bien, está bien, perfecto. A ver, respecto al poder de una autoridad requiere de otro tipo de subordinación. Muy bien, también, muy bien. Claro, eso también estaría en el plano de carácter social. Pero emancipación en sí mismo, está muy bien. Alexander, Leonela y también Quispeticana. Muy bien, también. Perfecto. Aquí hay que tener en cuenta, yo, más o menos yo le diría, lo que para mí más o menos, es que para mí, yo personalmente como profesor, yo defino ver lo siguiente, se refiere a toda aquella acción que permita a una persona, a un grupo de personas, acceder a un estado de autonomía. Está bien, muy bien, perfecto, ¿no? Por cese a la sujeción o alguna autoridad. Muy bien, está perfecto. Una acción que permite producir también es muy autonomía, perfecto. Pero para mí sería concordarlo como, y eso ustedes tienen que ya tener en su como defensa, siempre tener una definición, porque cualquiera los va a agarrar, y los va a agarrar de sorpresa y no van a tener que responder, ¿no es cierto? Nada, entonces para mí, como por ejemplo, emancipación peruana, ¿qué es emancipar? Ya, cuando un pueblo toma conciencia de su necesidad objetiva, ¿no? De no depender más de otro Estado. Empieza una lucha por su emancipación con todo. Entonces, para mí es cuando un pueblo toma conciencia, ¿no es cierto? Toma conciencia de no depender más de otro Estado. Eso es. Y también los conceptos que están dando, perfecto. Muy bien, perfecto, muy bien. Los tres primeros se han ganado su punto. Es que no se preocupen, ¿ya? Más bien vayan anotando ver cuántos puntos van acumulando ustedes. Al final, si, si realmente, ¿no es cierto? A veces, yo creo que no me voy a olvidar, no me olvido. Me dice, profesor, por favor, y yo tengo anotado acá 3 puntos. A ver, yo reviso. Efectivamente. Puedo obviar, sí. Puedo obviar, quizás, pero siempre también ustedes deben llevar su política. Bien, entonces, eso básicamente tenemos por emancipación.
tienen que manejar ustedes un concepto. ¿Qué es emancipación? Por favor, todos deben manejar su concepto sobre emancipación. Cualquier persona les puede preguntar. Usted es estudiante o usted está estudiando para profesor, ¿no? En historia, muy bien, por favor, una preguntita. ¿Qué es emancipación? Y nadie debe quedarse mudo. Quedarse mudo sería pues prácticamente lo peor, ¿no es cierto? Lo peor de lo peor, ¿no? Entonces pueden ustedes tener su propio concepto o pueden dar un concepto de cualquier otro autor. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta ahí. Bien, ahora vamos a ver un aspecto que es muy importante. eh, ya hemos entrado. Y en la próxima clase ya vamos a ver lo que son las causas o factores. Vamos a partir por los factores de carácter interno, ¿no? Terminando en las causas externas y por medio se presentan, hemos dicho, los movimientos sociales de carácter indígena, los conflictos sociales de carácter indígena, ¿no? Hay una serie de movimientos de carácter indígena. Entonces, eso vamos a un poquito. Ahora sí, muy bien, tenemos un espacio. Vamos a ubicar, ¿ya? Por favor, ubicar la historia de la emancipación. ¿En qué? En las etapas de la historia del Perú. ¿Ya? En las etapas de la historia del Perú. ¿Ya? Vamos a ubicar. Entonces, acá hay una especie de. Bien, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a ver, y ustedes lo encuentran en internet, ¿no? Lo van a encontrar en internet. Van a encontrar en internet. Dependiendo propiamente dependiendo del autor. ¿No? En lo referente a la historia del Perú, tenemos una infinidad de historiadores. Y esos historiadores propiamente reflejan por el hecho de que tenemos todo un conjunto de libros, ¿no es cierto? Tenemos varios libros que nosotros utilizamos. Entonces, la que yo voy a poner acá, como por ejemplo, etapas de la historia del Perú o la forma de periodificar la historia del Perú, tenemos como por ejemplo este cuadro que puedo señalar corresponde a Gustavo Pons Mus, Enciclopedia de la Historia del Perú. Universitario de la San Marcos, profesor de historia, ¿no? Ha llegado a ser rector de la Universidad de San Marcos, un connotado intelectual. Y también de esta forma también lo ve Jorge Basadre Brodmann, ¿no? También de esta forma. ¿Y cómo es esto? A ver, vamos a ver, a ver. Entonces, para que usted más o menos pregunta, acá tenemos
Inca, que viene acá. Descubrimiento. Conquista. Colonia. ¿No es cierto? O también algunos libros lo llaman virreinato, ¿no? Virreinato. Y luego viene lo que se llama la emancipación. Se llama la emancipación. Entonces lo que nosotros nos toca ver es esta parte. Imagínense de todo el proceso histórico, ¿no es cierto?, que tenemos, y aquí viene lo que se llama la república. Entonces, nos toca ver esta parte que se llama la emancipación. Entonces tenemos pre-Inca, Inca, descubrimiento, conquista, colonia o virreinato, y acá tenemos lo que se llama la emancipación y finalmente la república. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entonces, básicamente, a ver, ¿desde qué momento nosotros consideramos la emancipación, esta etapa? ¿Desde qué momento consideramos? A ver si alguien me ayuda a ver, por favor. ¿Desde qué momento? A ver. ¿Cuándo se inicia la emancipación? Muy bien. ¿En qué año? 1870. 1870. A ver. Bájale un poquito, por favor, porque si no, nos van a, nos van a votar, ¿ah? Porque si estamos hablando que va a ser el bicentenario al próximo año, si tú dices 1700, 1870. profesor. Muy bien, 1785, correcto, perfecto, muy bien, 1780. ¿Y cuándo concluye la emancipación? 1821. 1821. A ver. ¿Alguien otra vez que nos explique? A ver. A ver, alguien otro que nos explique. Dice 1800. Vamos a ponerle acá abajito, a ver. 1821. Y si esto fuese así, entonces estaríamos básicamente, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos efectivamente celebrando el bicentenario al próximo año. Todos la razón. Pero en sí mismo, ¿cuándo termina?
¿Cuándo dicen los españoles, bueno, ya los dejamos y nos vamos? El 23. Un hito más, súmale, por favor. 24. Exacto. Muy bien. Entonces, si tenemos, entonces, 1824. ¿Con qué hecho histórico? De Ayacucho, la batalla. Muy bien, la batalla de Ayacucho. Eso es muy bien. La batalla de ¿Qué es lo que pasó en esa batalla de Ayacucho? ¿Se firmó? ¿Qué se firmó? Capitulación. Exacto, se firmó. Y en esa capitulación definitivamente dejamos de depender de España. Mas no, solamente formalmente acá sí se proclamó la independencia, ¿no? Independencia. Ustedes ya posteriormente vamos a ver, había una situación de disputa de poder, ¿no es cierto? Tenía una visión políticamente de que San Martín quería que siga siendo, ¿no es cierto?, un sistema de carácter teocrático, ¿no es cierto? Quería que siga siendo un sistema teocrático. O sea, quería que siga gobernando España, pero enviando a un descendiente propio de España, ¿no? Eso es lo que quería él. Y eso prácticamente muchos no querían, ¿no? No querían. El caso cuando viene Bolívar, Bolívar, por eso es de que no se ponen de acuerdo con Bolívar, ¿no? Bolívar, yo quiero un Estado republicano. Bien, va a ser un Estado republicano y es la que triunfa. Por eso en 1824 se restauró el Estado de carácter republicano. Entonces, aquí, entonces suma, ¿cuántos años tenemos ahí? A ver, ¿alguien nos ayuda? Matemáticamente, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos años ha sido o ha durado la lucha por la emancipación? ¿Cuántos años sería? Tenemos acá 44. 1780. ¿Cuánto? 44. 44. Muy bien. 44. Muy bien. Estos son 44 años. O sea, lo que nosotros vamos a hacer son los 44 años. Imagínense. Pero no, vamos a hacer mucho más, ¿no? Ya hemos dicho de que vamos a ver los movimientos indígenas, ¿no? Porque tenemos una cantidad de movimientos indígenas, es 44 años. 44 años que tenemos acá está simbolizado, ojalá que algún día, ¿no? Espero que vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú es tan hermoso y tan lindo, es necesario, como ustedes profesores de historia y de geografía, recorran, ¿no?, el territorio peruano. Y cuando lleguen a Ayacucho, no se olviden de visitar las pampas de la Quima, ¿no? De ahí se levanta un obelisco, ¿no es cierto? Y debajo de ese obelisco van a encontrar así 44 peldaños, ¿ya? 44 peldaños. ¿Qué significa los 44 años de lucha? ¿Pero lucha de quiénes? Básicamente de los criollos, ¿no? Porque los indígenas hasta 1780 lucharon en forma permanente. ¿Y qué estaban haciendo los criollos? Ah, eran los espectadores, ¿no? Es como cuando van a ver un partido de fútbol, ¿no es cierto? Los criollos están en el estadio, o sea, en las graderías, y los indígenas campo de fútbol, ¿no? Ese era un espectáculo,
¿no? Cuando cogían un indígena, lo estrangulaban, lo arrastraban por las calles, etcétera. Entonces, un espectáculo para ellos, ¿no? El hazmerreír era de los criollos. A partir de acá ya empiezan a asumir los criollos. Entonces, ahora esto podemos dividir también en subetapas y hay. Entonces van a encontrar con, por ejemplo, varios libros, uno de ellos con, por ejemplo, Carrasco, encuentra, y vamos encontrando con, por ejemplo, en varios historiadores, ¿no? Precisan en tres etapas que se ha desarrollado el proceso de emancipación. Una de las etapas lo consideran a Tupac Amaru, la lucha de Tupac Amaru, la revolución o el movimiento de Tupac Amaru. Luego, el levantamiento de los criollos o la resistencia de los criollos, lo que era mucho de 1800 a 1821, ¿no? Una serie de resistencias, netamente de los criollos. Y la otra es la presencia de San Martín y Bolívar. Así en tres etapas lo dividen. Hay algunos que también solamente dividen en dos etapas, o sea, lo dejan de lado a los movimientos indígenas, dicen, no, es intrascendente el movimiento de los indígenas para la emancipación, hay que dejarlo de lado. Entonces solamente consideran dos etapas, ¿no? Raúl Porras Barnachea al menos considera dos etapas. ¿Quién creera, no? Un historiador peruano que solamente considera dos etapas. Dice, el levantamiento de los criollos, ¿no? Y la presencia de San Martín. Así, tajante. Así tajante lo dice, ¿no? Entonces, por eso siempre hay chicos, hay que leer para poder, digamos, tener un mucho mejor conocimiento de nuestros historiadores. No todos nuestros historiadores analizan, pues, de una forma contextual que nos permite entenderlo correctamente. Siempre hay otros que saliendo a favor de las clases dominantes, como en este caso Comporo cuando nos señala que solamente tiene dos etapas esta de la emancipación. Una, el levantamiento de los criollos, la resistencia de los criollos y la presencia de San Martín, que fueron, dice, dos hechos fundamentales para que se desarrolle la emancipación en Perú. Y dejando de lado todo lo demás. O sea, haciendo borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Y por eso también es de que, por eso seguramente han hecho la tarea, a pesar de que tenemos colgado el sistema, para que ustedes puedan ingresar, lo vamos a poner en el sistema, de la comparación del himno nacional. Pues a razón de eso es de que nos cantamos la primera estrofa, ¿no? Entonces decíamos que casi 3 siglos de humillación. ¿Eso quiere decir de qué? O sea, casi 3 siglos hemos vivido arrodillados ante los españoles. Y eso no es así. Y por eso es de que hemos dicho, no podemos cantar la primera estrofa, sino tenemos que cantar es la sexta estrofa. Porque en la sexta estrofa sí hace presencia de todos los movimientos indígenas. O sea, permanentemente hemos hecho una resistencia. Jamás nos hemos arrodillado. Por eso decimos, nunca de rodillas, siempre de pie. Entonces, si nosotros analizamos cuántos movimientos indígenas ha habido a lo largo de toda esta etapa de la colonia, pues muchísimos, que incluso no se puede, ¿no? No se puede contar. Entonces, claro, hay algunos libros sí han dicho más o menos, ¿no? Ahí vamos a encontrar a varios historiadores que dicen, los movimientos indígenas fueron tales, 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 tales. Otro libro fueron tales, 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 así que efectivamente, ¿no? Entonces, esos vamos a encontrar, algunos han mencionado hasta 280 movimientos indígenas, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Y que no han considerado muchos movimientos, ¿no?
Entonces, nunca hemos permanecido de rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera estrofa decía, humillado arrastrando la cadena casi por 3 siglos. Y jamás eso ha sido, porque nunca hemos permanecido de rodillas, siempre hemos levantado las manos para decir no, ¿no es cierto? Entonces, a eso viene más o menos el hecho de que en esto estamos hablando, ¿no? Es 44 años. Y de estos 44 años, entonces, hay historiadores que dividen. Entonces, un ejemplo es Raúl Porto García. También un historiador, como se llama Vicuñas, de Chile, ¿no? Él más bien considera en 3 etapas y la considera pues a Tupac Amaru, o sea, los movimientos indígenas. La primera etapa ha sido siempre los movimientos indígenas, ¿no? Sobre todo la desarrollada por Tupac Amaru, y después de los criollos y finalmente la presencia de San Martín y Bolívar, que eso debía ser lo correcto. Imagínense cómo un historiador chileno es la que sí reconoce, pero los historiadores no quieren reconocer. Algunos no reconocen. Bueno, entonces eso es más o menos lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Todo esto ya se los voy a pasar también por el sistema, porque todas estas clases están siendo grabadas, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden volver a repasarlos normalmente, ¿ya? Normalmente. Entonces, hay otros más que ayer les había dicho, como por ejemplo, ¿qué se llama este? Luis Alberto Sánchez. Él divide, ¿no?, la historia. Aquí dice, prehispánica, ¿cierto? Acá dice conquista, no considera descubrimiento, pero no existe descubrimiento, conquista, colonia. Esto es lo que le llaman una etapa de la él no lo conoce como emancipación, sino conoce como revolución. Pero lo toma desde la emancipación de los Estados Unidos. Como él escribe propiamente lo que se llaman los libros de Historia de América, entonces a ese nivel él lo interpreta. Dice, no, para mí no ha existido, ¿qué se llama? No dice, pues yo, para mí ha sido emancipación, no, sino para mí ha sido una etapa de la revolución, ¿no? Entonces, eso más o menos considera Luis Alberto Sánchez. Entonces, la etapa de la revolución, ¿no es cierto? Es decir, se inicia para él a partir de 1770. Imagínense, ¿no? 1770. Otra forma de ver la historia. Y así muchos historiadores lo van viendo. Por eso es interesante leer, ¿no? Y finalmente lo que se llama la. Y el otro es que ustedes van a tener, mejor todavía, en torno a quién. A Paulo Macera hemos conversado ayer. Solamente considera hemos dicho 2 etapas, nada más. Para él Macera no existe emancipación. 2 etapas. O sea, el periodo independiente y el
periodo dependiente. No existe. Entonces nos pone, dice a partir más o menos de 20.000 años hasta qué, hasta 1532. O sea, esto. O sea, del año 20.000 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, hasta 1532. Es decir, hasta, vamos a decir, desde la aparición del primer hombre sobre el territorio peruano, ¿no? ¿Quién fue el primer hombre que apareció en el territorio peruano? ¿Quién fue el primer hombre? A ver. Fue el hombre de... El hombre de Chivateros, Paca y Casa, Manchó. no. A ver. No es para qué ¿Quién es? casa. Exacto, el hombre de Paca y Casa. Muy bien, Leonel. Entonces, desde ahí tomamos. Hasta acá dice, es el periodo independiente. Y de aquí, de Miquia, hasta el día de hoy, es dependiente. O sea, para él no ha existido emancipación. ¿Qué dicen ustedes, a ver? Chicos, a ver, ustedes que van a ser profesores de historia, van a enseñar historia, y por siempre hay que analizar a los historiadores indistintamente, chicos. No se trata de propiamente agarrar un texto y dictar de eso, no. Por favor, siempre lean varios libros para que tengan una cultura histórica mucho mejor, chicos. Eso les recomiendo, ya siempre leamos, ¿ya? Leamos, imagínense qué es lo que plantea Pablo Macero, no existe emancipación, no existe. ¿Por qué? Porque dice, a partir de 1500 hasta el día de hoy, el Perú es dependiente. Y tiene razón, sí, tiene toda la razón. Hemos dejado de depender de España, hemos pasado a depender a los ingleses, porque los ingleses nos han dado plata les han dado plata a los criollos para que lleven pues la lucha por la emancipación, ¿no? Hemos dejado de depender a Inglaterra, hemos pasado a los franceses y finalmente hemos pasado a depender a los norteamericanos. Hasta el día de hoy dependemos de la banca internacional y ellos nos ponen todas las políticas que debemos seguir en el Perú. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que ocurre. Bien, chicos, hasta el día de hoy hemos hecho todo esto, nos hemos pasado un poquito, pero vale la pena. Entonces, chicos, nos vemos el día el día jueves a las 3 de la tarde. Cuídense, chicos. Primero siempre la salud. ¿Ya? Chao, profesor, cuídese. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Hasta la Nos vemos en próxima. la siguiente sesión. Sí, hasta el Cuídese, jueves. cuídese. De igual forma, ustedes también cuídense, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, Vani, chao. Chao, chao. Profesor, una fotito fijada. Mm.